Dicen que la realidad supera la ficción y la historia de Ed Gein lo confirma. Sus crímenes estremecieron a todo un país y su vida sirvió de inspiración para algunos de los asesinos más icónicos del cine e incluso algunos de la vida real también. Hoy vamos a recorrer los momentos más oscuros de su historia y descubrir hasta dónde puede llegar la mente humana cuando cruza los límites de lo macabro. Hola, yo soy Mariana y en este video te cuento algunas curiosidades detrás de Monstruo, la historia de Ed Gein. La tercera temporada de la serie antológica Monster se centra en Ed Gein, un ladrón de tumbas y asesino que, aunque muchos lo consideran erróneamente un asesino serial, en realidad solo tuvo 2 víctimas comprobadas. Y es que para ser clasificado como tal se requieren de al menos 3 víctimas. La mayoría de los objetos que creaba eran con restos humanos provenientes de cadáveres que robaba de los cementerios. Su fama de haber matado a muchas personas surgió principalmente por las películas inspiradas en él, cintas que tomaron su historia como punto de partida pero que nunca fueron biográficas. De hecho, esta serie representa la primera vez que Ed Gein es retratado en una gran producción de Hollywood, ya que la única película que existió sobre él era de bajo presupuesto y pasó casi desapercibida. Precisamente por eso Ryan Murphy, el creador de Monster, decidió contar su historia, porque aunque Ed Gein es una de las figuras más influyentes del siglo XX, inspirando personajes como Norman Bates o Leatherface, pocos conocen su verdadera historia. Con esta temporada, la serie busca explorar no solo sus crímenes, sino su infancia, su enfermiza obsesión con su madre y, sobre todo, el entorno psicológico que dio origen a uno de los nombres más perturbadores del horror moderno. Y claro, también su legado en Hollywood. Aunque la serie tampoco es una versión exacta de su vida. Recordemos que las producciones de Ryan Murphy suelen tomarse ciertas libertades creativas y las 2 primeras temporadas de Monster no fueron la excepción. Presentaron desviaciones cuestionables que generaron fuertes críticas por parte de los hermanos Menéndez y de las familias de las víctimas de Dahmer. Sin embargo, en esta ocasión, la historia se remonta a los años 50, por lo que la mayoría de las personas relacionadas directamente con el caso ya no están con vida, lo que reduce las posibilidades de una crítica más directa. La serie no busca retratar los hechos al pie de la letra, sino reinterpretarlos, llenando los espacios en blanco con drama y tensión, aunque peca al difuminar la línea entre historia y arte de manera deliberada. Pues, a diferencia de otros asesinos como Gacy o Dahmer, que encontraban placer en el sufrimiento de sus víctimas, Ed Gein era distinto, pero la serie decide amplificar su oscuridad presentándolo como un asesino mucho más brutal de lo que fue. En la vida real, Gein nunca usó una motosierra ni torturó a una chica joven como la serie nos lo quiere vender, así que a lo largo de este video iremos desglosando qué fue realidad y qué fue ficción. Debido a que Ed Gein se convirtió en el primer asesino en serie en alcanzar fama mundial y en un verdadero fenómeno de la cultura pop, durante un tiempo se consideró titular esta temporada de Original Monster. Sin embargo, al final optaron por el nombre Monster, la historia de Ed Gein, para mantener la continuidad con el formato de títulos que la serie antológica ha manejado hasta ahora. Para dar vida a Ed Gein, Charlie Hunnam se sometió a una transformación extrema. Perdió 14 kilos para asemejarse al físico del asesino, un hombre delgado y casi frágil. Durante meses investigó obsesivamente su vida, leyó cada libro disponible, revisó las transcripciones judiciales y hasta analizó sus historiales médicos. Su objetivo no era sensacionalizar la historia ni mucho menos idealizarla, sino intentar comprender al hombre detrás del mito y mostrar las consecuencias del abuso, la soledad y la enfermedad mental. Buscando profundidad en su interpretación, Charlie Hunnam acudió a Sarah Paulson, una veterana en los proyectos de Ryan Murphy y experta en papeles oscuros, quien le dio un consejo que marcó su proceso. Ponte a prueba, no tengas miedo, está en tu interior, solo búscalo y encuéntralo. Charlie tomó esas palabras literalmente, canalizó cada detalle de Gein, incluso su voz. Su compromiso fue tal que, según reveló el director de la serie Max Winkler, el actor logró conseguir una grabación real de la entrevista de Ed Gein justo después de su arresto, un audio que ni siquiera el equipo de producción había podido obtener. En él, la voz de Ed Gein se escucha aguda, casi infantil.
Winkler la describe como una mezcla entre el tono de Mac Rylance en la obra Jerusalén del 2009 y el de Michael Jackson. Charlie tomó esa referencia, pero decidió llevarlo un paso más allá. Le añadió un matiz femenino, inspirado en la compleja relación de Ed con su madre, una mujer que le reprochó toda su vida haber nacido hombre cuando ella anhelaba una niña. Así, Charlie Hunnam moldeó la voz de Ed Gein como un eco de esa necesidad desesperada de complacerla, incluso después de la muerte. Sus compañeros de reparto, Susanna Son, quien interpreta a Adeline, y Tyler Jacob Moore, el sheriff, confirmaron lo intenso de su proceso. Charlie mantenía la voz y la postura de Ed Gein incluso fuera de cámara. Tyler admitió que por momentos le resultaba inquietante interactuar con él. Edward Theodore Gein nació en 1906 en La Crosse, Wisconsin. Era el segundo hijo de George, dueño de una pequeña tienda de comestibles, y de Augusta Gein, una ama de casa profundamente religiosa, y tenía también un hermano mayor llamado Henry. Cuando Ed tenía apenas 8 años, su madre decidió que debían abandonar la ciudad. Consideraba que La Crosse era como una versión moderna de Sodoma y Gomorra, así que vendieron la tienda y compraron una granja de 63 hectáreas en Plainfield, Wisconsin, un pueblo diminuto de apenas 700 habitantes. Allí, los Gein vivieron prácticamente aislados del mundo y poco a poco su relación con el exterior comenzó a desvanecerse. George, el padre, era alcohólico y violento. El propio Ed confirmaría más tarde que él y su hermano fueron víctimas de sus abusos físicos. Augusta, en cambio, dominaba la casa con una fe fanática. Creía que el mundo estaba corrompido por el pecado y controlaba cada aspecto de la vida de sus hijos. Ed asistió a la escuela solo hasta los 14 años, pero, según cuentan, su madre lo castigaba si intentaba hacer amigos. Al dejar los estudios, comenzó a trabajar en la granja familiar y fue entonces cuando su contacto con el mundo exterior prácticamente desapareció. De acuerdo con un artículo de Time publicado en 1957, Augusta le inculcó un profundo desprecio hacia las mujeres a quienes consideraba promiscuas y enviadas del demonio. Todas las tardes les leía pasajes de la Biblia, especialmente aquellos sobre el Apocalipsis, la muerte y el castigo divino. Durante las tormentas, reunía a sus hijos y les relataba la historia del arca de Noé, asegurando que algún día llegaría un nuevo diluvio para lavar los pecados del mundo, especialmente los de las mujeres. En 1940, George Gein murió a los 66 años víctima de una insuficiencia cardíaca y con su muerte, la familia se volvió aún más dependiente de Augusta y del oscuro mundo que ella había construido a su alrededor. Ed la idolatraba. La veía casi como una figura divina y con el tiempo se obsesionó con ella. Pero su hermano Henry era otra historia. Tal como lo retrata la serie, él solía ignorar el fanatismo religioso de su madre. Estaba saliendo con una mujer divorciada y de hecho planeaba mudarse para empezar una nueva vida lejos de Augusta. Sin embargo, le preocupaba profundamente la devoción que Ed sentía por su madre, algo que el propio Ed llegó a tomar como una ofensa personal. En el primer episodio, la serie sugiere que Ed fue el responsable de la muerte de su hermano. Y aunque en su momento esa teoría fue descartada, lo cierto es que Henry murió en circunstancias extrañas a los 43 años, justo 4 años después de la muerte de su padre. De acuerdo con los reportes policiales, los hermanos estaban quemando maleza en un pantano cerca de la granja cuando el fuego se salió de control y el humo los separó. Ed corrió al pueblo para pedir ayuda, pero lo más inquietante vino después, ya que fue él mismo quien guió a los rescatistas directamente al cuerpo de Henry. Henry fue encontrado boca abajo, sin quemaduras graves, pero con hematomas en la cabeza. Según el informe forense, ya llevaba tiempo muerto cuando fue hallado. Aún así, la causa oficial fue asfixia por inhalación de humo, lo que derivó en un fallo cardíaco. El caso se cerró como un accidente, sin sospechosos ni investigación posterior, por lo que Ed jamás fue acusado y tampoco admitió nunca haber tenido algo que ver. Con el paso de los años, varios investigadores comenzaron a sospechar que Henry podría haber sido la primera víctima de Ed, motivado por sus constantes críticas hacia su madre. Por eso, la serie se atreve a explorar esa posibilidad, mostrando lo que muchos creen que realmente pudo haber sucedido en aquella ocasión.
Independientemente de si estuvo o no involucrado en la muerte de su hermano, lo cierto es que aquel hecho marcó un antes y un después en su vida. Poco tiempo después, su madre Augusta sufrió un derrame cerebral que la dejó paralizada y Ed se dedicó a cuidarla con total devoción. Al quedar los dos completamente solos, el vínculo entre ellos se volvió aún más intenso, pero también más tóxico, hasta que finalmente Augusta murió tras un segundo derrame apenas un año después de la muerte de Henry. Por primera vez en su vida, Ed se había quedado completamente solo. Había perdido no solo a su madre, sino también a la única persona que consideraba su mejor amiga y el más grande amor de su existencia. Esa pérdida fue, según los investigadores, el detonante que desencadenó los crímenes que vendrían después. De acuerdo con los reportes, Ed confesó que su conexión con su madre fue lo que lo llevó a querer parecerse a ella. No usaba ropa femenina porque fuera transexual, sino porque, como se explica en la serie, durante su supuesta conversación con Christine, lo suyo era un caso de ginefilia, un deseo tan intenso por el cuerpo femenino que sentía la necesidad de estar dentro de él. Aún así, la información sobre Etkin sigue siendo limitada y el tema de su supuesta transexualidad continúa siendo incierto. La idea de que se vestía de mujer es, en realidad, un mito popular que se fortaleció con los años y que el cine ayudó a perpetuar. Pues, en realidad, lo que lo movía era una necesidad emocional, querer sentirse cerca de su madre. Por eso desenterraba cuerpos de mujeres que se parecían a ella y con sus restos estaba intentando reconstruir su figura. Incluso las mujeres a las que asesinó también se parecían a ella. Su obsesión lo llevó incluso a fabricar un traje completo de mujer hecho con piel humana que se ponía para sentirse dentro de su madre. Un acto que varios psicólogos interpretaron como una forma retorcida de fusión emocional más que una cuestión de identidad de género, porque al final no era travestismo, sino un trastorno psicológico alimentado por la culpa, la represión y una obsesión enfermiza con su madre. La historia de Adeline Watkins, la supuesta novia de Ed Gein, es uno de los hilos narrativos que dejan al espectador con más preguntas que respuestas. Durante los primeros episodios, la serie nos hace creer que entre ambos existe una conexión real casi tierna. Algo que rompe con la oscuridad del personaje, pero conforme la historia avanza, todo se vuelve más difuso, los recuerdos se mezclan y lo que parecía un romance genuino termina pareciendo una ilusión creada por la mente perturbada de Ed. Para sorpresa de muchos, en la vida real, Adeline Watkins sí existió, aunque su vínculo con Gin nunca fue tan profundo como lo plantea la serie. Aunque, irónicamente, fue ella misma quien alimentó la confusión cuando poco después del arresto de Ed, Adeline, de 50 años, declaró al Minneapolis Tribune que casi se casa con él. Lo describió como un hombre amable, dulce y educado. Aseguró que su romance había durado unos 20 años y que compartían el gusto por los libros y las noticias sobre asesinatos. Incluso confesó que decidió terminar la relación porque sentía que no estaba a la altura de sus expectativas. Pero solo 2 semanas después cambió su versión. En una entrevista con el Stevens Point Journal, Adeline negó haber tenido una relación amorosa con Gin. Afirmó que sus palabras habían sido malinterpretadas y que si bien lo conocía desde hacía 2 décadas, apenas se habían tenido algunas conversaciones. Negó haberlo llamado dulce o haber estado comprometida con él. Por lo tanto, aunque Adeline fue una persona real, su historia con Ed Gein sigue siendo ambigua. Algunos historiadores creen que entre ellos solo existió una amistad, pero lo más revelador de todo es que Ed en ninguna de sus confesiones jamás llegó a mencionarla. Su fascinación por la Segunda Guerra Mundial y la Alemania nazi es una teoría que ha cobrado fuerza con los años. Y es que justo en la época en la que Gein comenzó a cometer sus crímenes, el mundo estaba siendo inundado por imágenes e informes que revelaban los horrores cometidos durante la guerra, fotografías de campos de concentración, experimentos humanos y relatos que parecían salidos de una pesadilla. James Podiday, director del documental Psicosis, las cintas perdidas de Ed Gein, señaló que el asesino poseía varias revistas de detectives y publicaciones sensacionalistas que describían con detalle los crímenes de guerra y las atrocidades nazis. En su casa se encontraron objetos que coincidían inquietantemente con esas descripciones, como si las páginas de aquellas revistas hubieran cobrado vida dentro de su mente.
Uno de los paralelismos más inquietantes es el de Ilse Koch, la criminal de guerra alemana conocida como la perra de Buchenwald. Mientras su esposo Karl Otto Koch dirigía el campamento de concentración de Buchenwald, ella ganó fama por su sadismo y perversión. Era un símbolo de deshumanización nazi y su nombre se convirtió en sinónimo de crueldad. En esa época circularon historietas y revistas fuertemente sexualizadas que relataban sus actos, entre ellos la infame historia de una lámpara confeccionada con piel humana, una acusación que durante su juicio fue retirada por falta de pruebas. Ilse Koch fue declarada culpable en 1947 por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y tortura a prisioneros. Fue condenada a cadena perpetua y 2 décadas después, en 1967, se quitó la vida en prisión similar a como lo muestra la serie. Sin embargo, la supuesta conversación entre ella y Ed Gein no es más que una construcción de su mente fragmentada, un diálogo imaginario entre dos monstruos que, en realidad, jamás se conocieron. En el segundo capítulo se aborda cómo la historia de Ed Gein llegó por primera vez a Hollywood con Psicosis, la legendaria película de Alfred Hitchcock estrenada en 1960, basada en la novela homónima de Robert Bloch, quien se inspiró libremente en el caso de Ed Gein. Psicosis llevó la historia a otro nivel y fue precisamente una reseña del libro la que llamó la atención de Peggy Robertson, asistente de Hitchcock. El director, tan comprometido con el proyecto, renunció a sus honorarios y ajustó el presupuesto para que la productora aprobara la película. Pero, en lugar de centrarse en los crímenes, Hitchcock exploró la represión sexual, la culpa y la enfermiza fijación de Norman Bates con su madre, creando un retrato aterrador de la mente humana. La película no solo redefinió el cine de terror y suspenso, sino que dio origen al subgénero del terror psicológico donde el verdadero monstruo habita dentro de la mente. El impacto fue tal que Norman Bates se convirtió en un ícono cultural y Psicosis en una de las obras más influyentes de la filmografía de Hitchcock. La serie también explora el impacto que Psicosis tuvo en la vida de Anthony Perkins, el actor que le dio vida a Norman Bates, y cómo terminó convirtiéndose casi en una extensión del personaje. Antes de la película, Perkins era conocido por interpretar a jóvenes encantadores, el típico chico bueno de Hollywood. Pero Hitchcock vio justamente en esa imagen la clave. Quería que el público se encariñara con Norman antes de descubrir su lado oscuro. Lo que nadie esperaba era que ese papel cambiaría su vida para siempre. Su actuación logró que los espectadores sintieran miedo y compasión al mismo tiempo, pero el precio fue alto. El personaje lo terminó encasillando. Después del estreno, Hollywood ya no volvió a verlo igual. Cada nuevo papel parecía un eco de Norman Bates. A nivel personal, el personaje resonó de manera inquietante. Perkins era gay en una época en la que la homosexualidad podía destruir una carrera en Hollywood y su naturaleza reservada lo mantenía en un constante conflicto interno. La dualidad de Norman, el hijo dulce y reprimido frente al monstruo que escondía, reflejaba de algún modo sus propias luchas con la identidad y la aceptación. A pesar de todo, Anthony Perkins nunca renunció a Norman, lo interpretó en 3 secuelas y llegó incluso a dirigir una de ellas. Al final aceptó que Psicosis había marcado su destino, convirtiéndolo en el asesino más icónico del cine y dejando un legado que perdura hasta el día de hoy. En el tercer episodio, Monster sugiere que Ed Gein buscó un trabajo como niñera para demostrar que podía formalizar su relación con Adeline. Sin embargo, tras creer que Evelyn Harley le robó su empleo, decide eliminarla de su camino. En la vida real, Evelyn Harley era una niña de 14 años que desapareció mientras cuidaba a un bebé en la casa de los Rasmussen. Lo más inquietante ocurrió cuando el padre del bebé regresó y encontró todas las puertas cerradas, los muebles desordenados y rastros de sangre, además de uno de los zapatos de Evelyn tirado y la ventana del sótano abierta. Afortunadamente su hija estaba a salvo, pero Evelyn no apareció por ningún lado. Tras el arresto de Gein, se convirtió en el principal sospechoso, pero al no encontrarse evidencia de Evelyn en su granja y superar la prueba del polígrafo, fue descartado. Lo mismo ocurrió con la desaparición de Georgia Weckler, de 8 años, también mencionada en la serie. Si bien Ed y su hermano Henry trabajaron cuidando niños para ganar dinero, no hay pruebas de que atendieran al bebé de los Rasmussen y tampoco de que la verdadera Evelyn hubiera sido diagnosticada con polio o usara un aparato en la pierna a raíz de ello. Lamentablemente su cuerpo nunca fue encontrado y su desaparición sigue siendo un misterio.
Por lo tanto, la escena en la que Ed tortura a la niñera y de pronto se mezcla con una secuencia de la masacre de Texas es completamente ficticia. Aunque bueno, la película sí está inspirada en los crímenes de Ed Gein. Y por ello es que en el cuarto episodio nos llevan hasta la infancia de Toby Hooper cuando escuchó por primera vez el nombre de Ed Gein durante una cena familiar. Aquella historia lo marcó profundamente. Años más tarde, ya de adulto, mientras hacía compras navideñas, Hooper tuvo una visión tan absurda como perturbadora: abrirse paso entre la multitud con una motosierra. De ese pensamiento nació una de las películas más emblemáticas del cine de terror, La Masacre de Texas. La cinta se convirtió en una franquicia legendaria y su protagonista, Leatherface, en uno de los íconos más reconocibles del género y una de las bases del slasher moderno. Y aunque la anécdota del centro comercial es real, así fue como Toby Hooper concibió la idea de la motosierra. Para su historia tomó inspiración directa de los horrores de Ed Gein, como los muebles hechos con huesos humanos, las máscaras de piel y la atmósfera rural decadente. Sin embargo, Toby Hooper también se basó en otro caso que sacudió Texas, el de Elmer Wayne Henley, un adolescente que atraía a sus propios amigos hacia Dean Corp, una serial responsable de la muerte de casi 30 jóvenes en Houston. En pocas palabras, Ed Gein aportó la estética del horror, mientras que Elmer y Dean inspiraron la dinámica de cacería humana que hizo de la masacre de Texas una pesadilla tan real como inolvidable. Como verán, la motosierra fue un elemento que el director Toby Hooper incorporó por su cuenta. No fue algo que el verdadero Ed Gein utilizara en la vida real. Sin embargo, en la serie lo muestran empuñándola y persiguiendo incluso a 2 hombres con ella. Esos hombres eran Victor Travis y Raymond Burgess, 2 cazadores que desaparecieron en noviembre de 1952 mientras buscaban ciervos. Uno de ellos llevaba a su perro y lo último que se supo de ambos fue que estuvieron bebiendo en un bar. Alrededor de las 7 de la tarde salieron en su coche y nunca más se volvió a saber de ellos. Las autoridades emprendieron una búsqueda exhaustiva por toda la zona, pero fue como si se los hubiera tragado la tierra. Días después, el perro de Victor apareció suelto en el bosque, pero sin rastro de su dueño. Muchos sospecharon que Ed Gein pudo haber estado involucrado, ya que los hombres habrían estado cazando cerca de su granja, pero nunca se hallaron pruebas que lo vincularan directamente, ya que todos los restos humanos encontrados en su propiedad pertenecían únicamente a mujeres. Con el paso de los años, los investigadores comenzaron a inclinarse por otra teoría: que la mafia podría estar detrás del caso. Se decía que Ray trabajaba como sicario y la madre de Victor incluso afirmó que su hijo había recibido amenazas de muerte en al menos 2 ocasiones. Al final, ni Victor, ni Ray, ni el automóvil fueron encontrados jamás, y su desaparición sigue siendo uno de los misterios sin resolver más inquietantes de Wisconsin. En el 7º capítulo recrean una pequeña escena de la película El silencio de los inocentes, en la que Buffalo Bill aparece bailando con un traje hecho con piel de mujer, pues para la creación de este famoso personaje también tomaron inspiración en los crímenes de Ed Gein. La única diferencia es que Buffalo buscaba víctimas vivas, no las sacaba del cementerio como Gein. Aunque se creó toda una leyenda alrededor de Ed Gein, alimentada por rumores y películas, la realidad es que gran parte de lo que se dice sobre él no es del todo cierto. Así que recapitulemos. Ed Gein tuvo al menos 2 víctimas confirmadas, según lo que él mismo admitió. Bernice Worden, una mujer de 58 años, dueña de una ferretería local que desapareció en noviembre de 1957. Su hijo, Frank Worden, ayudante del sheriff, denunció su desaparición tras regresar de cazar y descubrir sangre en el suelo de la tienda. Durante la investigación, se encontró un recibo de anticongelante a nombre de Ed, que resultó ser la última venta realizada por Bernice, lo que llevó a la policía a registrar su granja. Cabe señalar que no existen pruebas de que Ed y Bernice tuvieran algún tipo de relación como la serie lo muestra. La granja, ubicada a las afueras del pueblo y sin electricidad, estaba cerrada cuando la policía llegó, así que comenzaron la búsqueda en el cobertizo, donde encontraron el cuerpo de Bernice, colgando boca abajo, decapitada y abierta como un ciervo. Su cabeza estaba dentro de una caja y su corazón en una bolsa de plástico sobre la estufa. Ed Gein fue detenido esa misma noche. Tras su arresto, se descubrió también el cráneo de Mary Hogan, una mujer de 51 años, dueña de una taberna que había desaparecido 3 años antes, a quien Ed
admitió haberle disparado. En aquel momento nadie sospechó de Ed Gein, pues trabajaba arreglando desperfectos en casas y los lugareños lo describían como alguien tranquilo, educado y de voz suave, aunque ciertamente peculiar. Cuando la policía finalmente entró a la casa de Ed Gein, se encontraron con un espectáculo que parecía sacado de la película de terror más macabra. Cuerpos desmembrados, máscaras hechas de piel humana, un traje completo de piel, muebles cubiertos con restos humanos e incluso cráneos que utilizaba como tazones. Era sin lugar a dudas una verdadera casa de horrores. Sin embargo, la mayoría de los restos encontrados pertenecían a 9 mujeres que Ed había exhumado de cementerios. Ed Gein admitió haber visitado al menos 40 veces cementerios locales entre 1947 y 1952 para exhumar cuerpos de mujeres que habían sido enterradas recientemente. Ed seguía de cerca los obituarios de los periódicos y elegía a las que se parecían con su madre. Si bien Ed Gein cometió múltiples atrocidades, nunca se comprobó que practicara canibalismo ni necrofilia, a pesar de que la serie lo muestra haciéndolo en el capítulo 5. Según A&E, Ed afirmaba que utilizaba los cuerpos únicamente para hacer trajes de piel y con fines decorativos, pero nunca tuvo relaciones sexuales con los cadáveres que exhumó, ya que dijo olían muy mal, así que, al parecer, hasta él también tenía ciertos límites. En 1968, los médicos determinaron que Gein estaba mentalmente apto para enfrentar un juicio. El proceso comenzó el 7 de noviembre de ese año y se extendió por una semana. Durante su declaración, Gein le dijo a un psiquiatra que no estaba seguro si el asesinato de Bernice Worden había sido intencional o accidental, asegurando que mientras examinaba un arma dentro de la tienda, esta se disparó y que no recordaba nada más. El tribunal lo declaró culpable, pero legalmente demente, por lo que fue enviado a una institución psiquiátrica en lugar de una prisión común. Allí pasó el resto de su vida hasta su muerte el 26 de julio de 1984 a los 77 años a causa de una insuficiencia respiratoria derivada de cáncer de pulmón. Después de su arresto, una subasta de la granja y objetos personales de Ed Gein fue programada para el 30 de marzo de 1958. Había fuertes rumores de que la casa podría convertirse en una atracción turística, pero la mañana del 20 de marzo la casa amaneció hecha cenizas. Fue destruida por un misterioso incendio que se sospechó fue provocado, aunque nunca se determinó oficialmente la causa del incendio. Cuando a Ed Gein le informaron del incendio, lo único que dijo fue, es mejor así. Lo que sí llegó a subastarse fue su coche, un Ford Sedan de 1949, el cual usaba para transportar a sus víctimas. El coche fue vendido a Bonnie Gibbons, un empresario que se dedicaba a operar ferias, y fue en una de estas ferias donde el coche terminó siendo exhibido. Y aunque la serie muestra a Frank aprovechándose de las pertenencias de Ed Gein e incluso convirtiendo la granja en una especie de atracción macabra, esto no podría estar más alejado de la realidad. Esto nunca ocurrió. Es más, en algunas entrevistas que concedió, Frank Worden criticó duramente la idea de lucrar con los crímenes de Ed Gein, calificándola como un insulto para las víctimas. Cuando la granja finalmente se incendió, Frank declaró que lo veía como un acto simbólico de justicia. Tras todo el horror vivido, continuó trabajando en la oficina del sheriff de Plainfield y se sabe que falleció en 2001 a los 78 años. El octavo y último episodio se enfoca en reforzar la idea de que Ed Gein fue la inspiración detrás de varios asesinos seriales. Incluso el título del capítulo, El Padrino, hace alusión a cómo Gein se convirtió en una especie de figura de culto, un modelo perverso para toda una generación de criminales. El primero de ellos, Jerry Brudos, quien llegó a admitir que despedazó cuerpos después de escuchar sobre un hombre en Wisconsin que había hecho lo mismo. Brudos era conocido por su fetiche con los zapatos de tacón y se le atribuyen al menos 4 víctimas, todas mujeres jóvenes. Como detalle curioso, los agentes que lo interrogan en la serie son un claro guiño a Holden Ford y Bill Tench, los protagonistas de la aclamada y tristemente cancelada serie Mindhunter. Otro de los supuestos admiradores de Ed Gein es Richard Speck, acusado de irrumpir en una casa de estudiantes de enfermería y quitar vida a 8 de ellas. Y aunque parezca increíble, mientras Richard estuvo en prisión, desarrolló senos debido al consumo de hormonas femeninas que obtenía de contrabando.
En la serie se muestra también que Speck le envía a Gein una carta que supuestamente Ted Bundy le había escrito y que Ed Gein utiliza para colaborar en la investigación de Bundy, un hecho totalmente ficticio. Al igual que el sueño que tiene cuando está cerca de su muerte, donde ve a estos asesinos agradeciéndole por haberlos inspirado. Entre ellos vemos a Jerry Brudos, Richard Speck, Charles Manson y Ed Kemper. Al final de la escalera se reencuentra con su amor más grande, su madre, mientras suena de fondo Owner of a Lonely Heart de Jess, y aunque parezca una visión completamente surrealista, refleja la enfermedad mental de Gein y su incapacidad para separar la realidad de la ficción. La última escena muestra a un grupo de adolescentes robando su lápida, un hecho que realmente ocurrió en el año 2000. Esta escena funciona como un guiño al morbo y la influencia cultural que rodean el nombre de Ed Gein. Por eso la serie cierra con figuras como Norman Bates, Buffalo Bill y Leatherface. Respecto a la lápida, las autoridades decidieron no reemplazarla para evitar que volviera a ser robada. Actualmente la tumba de Ed Gein permanece sin nombre, aunque se puede ubicar muy fácilmente ya que está entre las tumbas de sus padres en el cementerio de Plainfield. Por último, durante los créditos finales nos dejan un adelanto que pone los pelos de punta. La cuarta temporada llegará, esta vez protagonizada por Lizzie Borden, la mujer acusada de asesinar a su padre y a su madrastra con un hacha en 1890. Ella Beatty dará vida a Lizzie, mientras que Charlie Hunnam regresa como Andrew Borden, su imponente padre. La fecha de estreno todavía es un misterio, pero solo con este adelanto queda claro que el horror histórico apenas comienza. Después de conocer su historia, te pregunto, ¿fue Ed Gein un monstruo o simplemente el reflejo más oscuro de una mente rota por su madre? Te leo en los comentarios. Por aquí abajo te dejo mis redes, mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News.